Qué bueno estar aquí juntos alabando al Señor, ¿verdad? Con los hermanos, el pueblo del Señor. Muy bien, hermanos, pues yo quería hacer una pregunta, comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el aspecto más distintivo del cristianismo? ¿Cuál es la característica que más nos distingue a los cristianos? ¿Cuál es el beneficio más destacado que el Evangelio ofrece? Algunos piensan que el gran legado del cristianismo es un enfoque ético de la vida, es decir, una elevada moralidad. Otros piensan que el distintivo del Evangelio es ese amor sacrificial, esas obras de caridad, esa labor social que el cristianismo hace. Otros, sin embargo, creen que es darle sentido a la vida, darle un propósito que me lleva a una vida plena, a una vida satisfecha, realizada. Otros piensan que proporciona una especie de tranquilidad, ¿no?, a la que llaman paz, ese descanso. Y estoy de acuerdo en todas estas cosas. La Biblia tiene un conjunto de mandamientos, de normas, de forma de comportarse, formas de vivir que implican un estándar moral y un estándar ético. Estoy de acuerdo que el cristianismo se caracteriza por el amor al prójimo, ese amor sacrificial, desinteresado. Por supuesto que estoy de acuerdo que la vida cristiana es una vida llena de sentido, una vida llena de propósito, de plenitud, de satisfacción. La vida del creyente es una vida de paz y de felicidad. Pero ninguno de estos aspectos es el gran distintivo del cristianismo. Ninguno de estos aspectos es el mayor beneficio del Evangelio. Podemos decir que son consecuencias, son subbeneficios del mayor, del más grande. Hay un beneficio incomparable que ofrece el Evangelio y que trasciende todos los demás. Y este beneficio tiene que ver con la necesidad más grande que tiene el hombre o que tiene el ser humano. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? Pues su mayor necesidad es resolver su mayor problema. Ahora, ¿cuál es su mayor problema, no? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? La Biblia nos enseña de una manera muy clara que el mayor problema es que el hombre es pecador, que el hombre ha quebrantado la ley de Dios. El ser humano es culpable delante del Dios Santo y que merece la justa condena del infierno eterno. Y solo el Evangelio ofrece el beneficio que satisface esa necesidad. Así que podemos decir que la mayor necesidad del hombre, la mayor necesidad del ser humano es el perdón de pecados. El mayor beneficio que el Evangelio ofrece es el perdón divino, el perdón de los pecados a aquellos que creen en Jesucristo. Porque en última instancia, Dios no envía a las personas al infierno por el pecado, sino debido al pecado no perdonado. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no tiene pecado? Todos aquí somos pecadores. Todos aquí hemos pecado. El infierno estará lleno de pecadores cuyos pecados nunca fueron perdonados. Sin embargo, el cielo estará lleno de pecadores cuyos pecados fueron perdonados. Así que este es el mayor beneficio que el Evangelio trae a nuestra vida. Y para ilustrar todo esto que acabamos de decir, quisiera que leyéramos una historia que nos narra el Evangelio de Marcos. Bueno, nos lo narran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 2, la historia de aquel paralítico que era cargado por 4. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Vamos a orar un momento, hermano. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Queremos en esta mañana que tú abras nuestros ojos a tu obra preciosa en favor nuestra. Abre nuestros ojos a todas las bendiciones que tú ganaste para nosotros allí en la cruz del Calvario. Y llénanos de ese gozo que viene de ti, de esa alegría que viene de sabernos a salvo, de sabernos perdonados todos nuestros pecados. Abre nuestros ojos, Señor, a la esperanza, a la vida que hay en ti, Señor. Muévete, derrama gracia en esta mañana, Señor. Toma mi vida. Bendice aquí a mis hermanos, a todo aquel que está aquí escuchando, Señor. Espíritu Santo, muévete y haz lo que quieras en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues este episodio, hermano, ocurrió en la ciudad de Capernaum, una ciudad situada en el extremo norte del mar de Galilea, una ciudad de pescadores. Y vemos como la fama de Jesús iba en aumento, tanto por sus enseñanzas, porque él hablaba con autoridad, enseñaba con la palabra de Dios con autoridad, pero también por sus milagros. De manera que en el texto paralelo de Lucas se nos dice que su fama se extendía más y más y que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Tanto es así que él se tenía que apartar a lugares desiertos y allí oraba y allí buscaba a Dios, a su Padre. Jesús está ahí en la casa, Jesús está enseñando, esa es su tarea principal. Él no vino principalmente a hacer milagros, sino a enseñar, a predicar el evangelio del reino de Dios. Y allí están los líderes espirituales, los fariseos y los escribas que están acechándole, están buscando algo para poder acusarlo y poder finalmente entregarlo a los romanos y que muriese. Lucas también nos dice que habían venido fariseos y escribas de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Esto indica la fama a la que había llegado Jesús y también el nivel de interés que las autoridades judías tenían en él, ya digo, para encontrar algo y acusarlo. Así que leemos que hay unos hombres que traen a un paralítico, es cargado por 4, lo traen en una camilla, una especie de estera que podía ser enrollada y así llevada más fácilmente, y se presentan allí en la casa. No sabemos, la Biblia no nos dice por qué este hombre tenía esta parálisis. No sabemos si fue genética, fue de nacimiento, no sabemos si fue por un golpe, un accidente, un golpe que se dio en la espalda o en el cerebro. No sabemos si, o quizá era una enfermedad degenerativa, ¿no?, que poco a poco iban paralizando todo su cuerpo, todos sus miembros. Pero estos hombres tratan de poner al paralítico, quieren ponerlo delante de Jesús, frente a Jesús, pero desafortunadamente en esa casa no había accesos para paralíticos, ¿verdad?, para discapacitados. No había ninguna puerta lateral, no había ninguna ventana para introducirlo dentro de la casa, no había manera de entrar. La multitud tan grande que había en la casa formaba una barrera, tanto con sus cuerpos como por sus corazones, ¿no?
Porque imagino, digo, si uno ve que hay un paralítico, que lo traen, pues podrían haber tenido compasión, ¿no? Y haberse apartado y haberlos dejado. Pero nada. Ahora bien, había la creencia que había en el judaísmo. No, perdón. Estos 4 no se dieron por vencidos, nos dice el texto. ¿Qué hicieron? Se subieron encima de la casa, ¿verdad? Marcos nos dice que descubrieron el techo, que hicieron una abertura y bajaron al paralítico. Finalmente consiguen poner a ese hombre delante de Jesús. Colocan allí el lecho en medio de la casa. Y como decía, la creencia que había en el judaísmo era que este tipo de enfermedades era un castigo de Dios por sus pecados. En el libro de Job, quizá el primer libro de la Biblia que fue escrito, el más antiguo, ya vemos esta idea. Los amigos de Job le decían: Job, algo habrás hecho. Seguro que hay pecado en tu corazón. Por eso el Señor te ha enviado todas estas calamidades. Perdió todas sus riquezas, perdió todos sus bienes. Sus hijos murieron en un solo día. Perdió la salud. Además, su esposa no era su ayuda idónea, ¿no? Le decía: maldice a Dios ya y muérete. Y los amigos de Job le decían: examina tu vida, seguro que hay pecado, algo habrás hecho. Los discípulos en el tiempo de Jesús tenían el mismo razonamiento. Leemos en Juan 9:2. Había un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que esta era la idea que había en el judaísmo. Y en un sentido, hermanos, podemos decir que toda enfermedad está ligada al pecado. Porque si el pecado no hubiera entrado en el mundo, no habría enfermedad, ¿verdad? Esa es la enseñanza bíblica. Toda enfermedad es una demostración vívida del poder destructivo que tiene el pecado. Ahora bien, la Biblia también enseña que hay ciertos casos, hay ciertas enfermedades concretas en personas concretas que sí están vinculadas con el pecado. Y quizá esa enfermedad sea una disciplina del Señor. Pero a nivel general, podemos decir, la mayoría de las enfermedades, en la mayor parte de los casos de las enfermedades, no está vinculada a un pecado en concreto ni a una disciplina del Señor, sino simplemente a que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, y entonces enfermamos a causa de esto. Claro, estos 4 que traían al paralítico, ellos querrían que Jesús sanara a su amigo o a su familiar. Pero yo creo que este hombre, este paralítico, antes que su sanidad, él estaba buscando perdón. Él estaba buscando el perdón de los pecados. Seguramente él había relacionado su enfermedad con su pecado. Yo creo que él estaba abrumado por su pecado. Yo creo que él había sido redarguido de su pecado y él buscaba perdón. Por supuesto, también quería ser sanado, evidentemente. Sabía que Jesús podía hacer también eso. Él había escuchado, pero creo que el mayor clamor de su corazón era por el perdón de sus pecados. Tal vez había oído que Jesús predicaba esto, que Jesús predicaba el perdón de pecados, que Jesús predicaba las buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Quizá este paralítico había escuchado que Jesús predicaba que los hombres eran pecadores y que necesitaban desesperadamente el perdón y la misericordia de Dios. Quizá él había escuchado que los que lloran recibirán consolación, que los pobres de espíritu serán saciados, que ellos alcanzarán misericordia, que recibirán la tierra por heredad y que serán llamados hijos de Dios. Y quizá el escuchar todas estas cosas de Jesús había hecho florecer fe en él. Una fe quizá pequeña, como un grano de mostaza. Seguramente él no tenía un entendimiento claro y profundo de quién era Jesús. Él no sabía que él era el Hijo de Dios. Él no sabía seguramente que él era el Mesías escogido, enviado por Dios. Pero él sí sabía que él era pecador. Él sí sabía que merecía el juicio de Dios. Que él no podía por sí mismo hacer nada, que él no podía salvarse. Y quizá esto lo había llenado de tristeza en su corazón. Quizás seguramente en él habría un arrepentimiento y él estaba buscando la misericordia de Dios. Y entonces la busca en este hombre llamado Jesús, que venía de Dios, pues nadie podía hacer los milagros que este hombre hacía si no venía de Dios.
Además, enseñaba la palabra de Dios, la enseñaba con autoridad. Era evidente que era un profeta de Dios. Así que imagino que todas estas cosas, y este hombre decía, yo tengo que ver a Jesús. Necesito ver a Jesús y que perdone todos mis pecados. Así que imagina la escena. Cuatro hombres desmontan el techo, abren un agujero en él, bajan al paralítico en su camilla, lo colocan frente a Jesús. Y no hay constancia en ninguno de los 3 relatos de los evangelios, no hay constancia de que nadie dijera nada. Nadie habló, nadie hizo ninguna petición, ni los amigos ni el paralítico. Imagínate, todos en la casa estarían expectantes. Imagino que todos pensarían, ya está, Jesús va a sanar a este hombre. Sin embargo, las palabras de Jesús, contra todo pronóstico, como diría Rubén, contra todo pronóstico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué dice Jesús esto? Es lo último que todos en la casa esperarían que dijese. Pero yo creo, hermano, que Jesús leyó el corazón de este hombre. Jesús sabía lo que había en los corazones de los hombres, ¿verdad? En Juan capítulo 2 leemos, Jesús conocía a todos. Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y Jesús sabía que él anhelaba el perdón. Como Dios que es, él lo sabe todo. Él lo sabía todo. Él veía la agonía en el corazón de este hombre a causa del pecado. Él veía el peso que este hombre llevaba en su corazón, que ya no podía soportar. Veía a este hombre que estaba dolorido, no solo en su cuerpo, sino mucho más en su alma. Así que Jesús ve a este paralítico abrumado por el pecado, pidiendo misericordia, buscando el perdón de Dios. Vio cómo el Espíritu había obrado ya en él ese profundo arrepentimiento. Vio ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito y humillado que deseaba ser perdonado, tener paz con Dios. Y le proclama el perdón, le declara el perdón de pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sanó a personas que tenían una gran fe. Leemos esto en los evangelios. Jesús sanó a otras personas que tenían poca fe. Incluso leemos que Jesús sanó a personas que no tenían en absoluto fe. Pero aquí no estamos hablando de sanidad, estamos hablando de salvación. La única manera de ser salvos es por medio del perdón de pecados. Y solo podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Fe en Jesús. Y de alguna manera este paralítico había visto en Jesús a ese Salvador y puso su fe en él. Porque nadie es salvo sin fe y sin arrepentimiento. Entonces, si Jesús perdonó sus pecados, es porque leyó el corazón de este hombre y vio esa fe y ese arrepentimiento en su corazón. Vio su corazón penitente, vio su fe, su anhelo de ser perdonado. Y entonces Jesús, con esa autoridad divina, porque le extendió ese perdón total y permanente de todos sus pecados. Así que quiero dirigirme en esta mañana a aquellos que aún todavía no han clamado a Dios en arrepentimiento por el perdón de sus pecados. Escúchame bien, si tú nunca has pedido perdón a Dios por sus pecados, esta es tu primera necesidad. Esta es tu necesidad más fundamental. No tener trabajo, ni tener salud, sino el perdón de tus pecados, reconciliarte con Dios. No hay nadie bueno, no hay ni uno. Todos hemos pecado contra Dios. La diferencia, como ya he dicho antes, es si eres un pecador perdonado por Cristo, por su muerte en la cruz, o eres un pecador que serás castigado por tu pecado con una eternidad en el infierno. Así que te llamo, arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, vivió una vida perfecta, Dios hecho hombre. Sin embargo, murió como el peor de los criminales. Merecía el beso de Dios, pero recibió el castigo de Dios, toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando con los pecados de su pueblo, de aquellos que se arrepienten y creen en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Él coge todos tus pecados, los cargó sobre sí y recibió el castigo allí en aquella cruz para poder decir, tus pecados te son perdonados. Esa es tu mayor necesidad. Esa es tu necesidad fundamental. Así que cree en el Señor Jesucristo, corre a Él, arrepiéntete de tus pecados, clama a Él. Te va la vida, te va la eternidad. No seas como esos escribas y fariseos que hemos leído. Ellos se creían buenos. Ellos se ocultaban detrás de su careta de religiosidad muerta. Una religiosidad externa, exterior, fría. Y ellos no creen y son endurecidos. Son ahí, se quedan sin el perdón de Dios. Ven humillado, ven arrepentido y cree en el Señor Jesucristo. Pero también quiero dirigirme en esta mañana a todos aquellos, mis hermanos, que ya el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Hermanos, hemos de recordar esto. Nuestra necesidad fundamental, nuestra primera necesidad es el perdón de nuestros pecados. Esa es la bendición más grande que el Evangelio proclama, el perdón de pecados, tener paz con Dios, estar reconciliados con Él. No hay mayor necesidad, no hay mayor beneficio que la sonrisa de Dios en Cristo por el perdón de nuestros pecados. Así que, hermano, piensa en esto cada día, medita en ello cada día, en medio de los problemas, en medio de los ajetreos de la vida, de tu lucha, en medio de las muchas luchas y muchas dificultades, en medio de la enfermedad y el dolor, en medio de las tormentas. Regocíjate en el hecho de que tus pecados han sido perdonados. Tienes paz para con Dios. Gózate porque eres hijo de Dios. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Alégrate de la herencia que tienes, la vida eterna. Dios mismo es nuestra herencia, una eternidad con Él. Pídele a Dios que te renueve el gozo de la salvación y que esto te eleve por encima de todos los sinsabores, de todo dolor, de toda enfermedad, de todo problema y toda dificultad. Así que, hermano, nuestra mayor necesidad no es la salud. Nuestra mayor necesidad no es librarnos de la enfermedad. Nuestra mayor necesidad es experimentar el perdón de los pecados que nos pone en una relación correcta con Dios, que nos asegura la vida eterna. Y en esta historia hemos visto que este paralítico no solo recibió la salvación, no solamente recibió el perdón de sus pecados, sino que también recibió la sanidad de su cuerpo. Se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa, nos dice, glorificando a Dios. Y quizá podemos pensar, claro, así es fácil, caminar por la vida glorificando a Dios, como hizo este paralítico que fue sanado. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no somos sanados? ¿Qué pasa con todos aquellos que padecen, que sufren enfermedades crónicas que no tienen cura? ¿Qué pasa con aquellos que sufren y sufren y sufren por años y años y no son sanados o nunca ven alivio a su situación? Tal vez pensaste cuando le entregaste tu vida al Señor que, puesto que Dios te ama y que Dios tiene lo mejor para ti, que Él nunca iba a permitir esa enfermedad, que Él nunca iba a permitir ese dolor crónico o esa incapacidad, o esa situación de estrechez económica, o ese matrimonio difícil, ¿no? Esa esposa o ese esposo difícil, o ese hijo rebelde, o no sé, pon ahí la situación en la que tú estés. Quizá eso te está haciendo perder la esperanza y perder el gozo de la salvación. Quizá has esperado por mucho tiempo que el Señor te sanara o mitigara tu dolor o resolviera esa situación, pero no llega. Y quizá has llegado a desesperanzarte a pesar de ese dolor, de esa enfermedad, de esa situación que no tiene sentido alguno. Y quiero que veamos ahora, nos vamos a salir ya del texto del paralítico, quiero que veamos ahora en la vida del apóstol Pedro. Vamos a ver cómo él cambió su manera de pensar respecto al sufrimiento. Al inicio, en la vida de Jesús, pensaba de una manera y cuando pasaron los años, cuando
La obra del Espíritu Santo en él de santificación había prosperado, él pensó de otra manera. Quiero que vayamos a Mateo 16, versículos 21 al 23. Dice así el texto: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro amaba profundamente a Jesús. Y en la cabeza de Pedro, en los planes de Pedro, no entraba la idea de que sufriera mucho y menos que fuera asesinado Jesús. Así que se permitió el lujo de reprenderlo. Él estaba completamente convencido que la vida con Jesús era una vida de gloria, no de sufrimiento. Él estaba convencido que la vida con Jesús era una vida de victoria y no de derrota. Él estaba convencido que la vida con Jesús era una corona y no una cruz. Lo que Pedro no entendía es que el sufrimiento es el camino a la gloria, que la cruz viene antes que la corona, tanto para Jesús como para todos los que le siguen, como para todos los que siguen a Jesús. Jesús lo reprende duramente. Jesús le dice que él está pensando desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva divina. Porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos con el sufrimiento. Muchos años después, leemos lo que Pedro le escribe a hermanos suyos, hermanos que están fuera de su país, están dispersos por el mundo y están sufriendo mucho a causa de su fe. Y él les dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, le dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vemos el cambio que se ha producido en Pedro. Pedro ya no estaba pensando desde una perspectiva humana. Él nos dice, Pedro nos está diciendo: armaos de la misma manera de pensar que Jesús tenía acerca del sufrimiento. Vemos aquí que Pedro hay algo más que quiere, no solo su propia comodidad, su propio éxito, hay algo que quiere más, que anhela más que la ausencia de enfermedad o la ausencia de sufrimiento, y es que se haga la voluntad de Dios, que Dios se salga con la suya, que Dios haga su voluntad en él. Así que aquí en la historia que hemos leído del paralítico, él recibe el perdón de sus pecados, pero a continuación recibe la sanidad. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que hemos recibido el perdón de pecados, pero que siguen sufriendo con ese dolor crónico, con esa enfermedad mortal, con esa situación difícil? Hermano, no solo la sanidad física, no solo el milagro pone de manifiesto las obras de Dios. No solo la sanidad pone de manifiesto las obras de Dios. El milagro aún más grande que sanar el cuerpo es el perdón de pecados, hermano. El milagro más grande es que tus ojos sean abiertos para ver la enormidad de tu pecado y para ver quién es Jesús y para correr a Él y para creer en Él y que tus pecados sean perdonados. Ese milagro es más grande todavía. El milagro más grande es que este hombre, este paralítico, anhelara más el perdón de sus pecados que obtener la sanidad de su cuerpo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros hoy entendamos y recordemos esto, aún en medio de tu enfermedad, de tu dolor, de tu situación difícil. Hermano, Dios quiere hacer hoy en tu vida el milagro de que puedas experimentar gozo sobrenatural, el fruto del Espíritu, por el regalo de la vida eterna, aún en medio de tu enfermedad.
Dios quiere hacer en ti el milagro de que camines en gratitud por el perdón de tus pecados, aún en medio del dolor. Y que este mundo lo vea, que sea un testimonio al mundo de lo glorioso y lo bendito que es nuestro Señor, de lo bello y hermoso que es nuestro Dios, del gozo que sobrepasa todo entendimiento, que es el gozo de la salvación, el gozo de sentirse amado por el Señor, el gozo de sentir que tus pecados, de saber que tus pecados son perdonados, que eres hijo de Dios, que Dios te abraza en Cristo y te acoge en Él. Dios quiere que tu enfermedad, que tu dolor, que esa situación te impulse a buscar lo que más necesitas, que es, después del perdón de tus pecados, a Dios mismo. Que busques a Dios mismo, que te deleites en Él, que te goces en Él. Que te caiga la baba con quién es Él y con lo que Él ha hecho por ti. Cuánto el Señor ha perdonado en tu vida, en todos tus pecados, tu rebelión. Hemos de recordar, hermanos, que somos cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Y Cristo no solo vino a salvar nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Jesús, en su ministerio terrenal, no solo sanó las almas de aquellos que se arrepintieron y creyeron en Él, sino hemos visto que Dios también sanó sus cuerpos. Jesús no solo vino a lidiar con la culpa del pecado y el alejamiento de Dios que provoca el pecado, sino que también vino a lidiar con los efectos del pecado, con la causa raíz de toda nuestra miseria, de toda enfermedad y de todo dolor, que es el pecado. La Biblia comienza diciéndonos que Dios lo creó todo lo que existe. Dios creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas. Dios creó al hombre, creó a Adán y a Eva. Los puso en un hermoso jardín donde todo era perfecto, donde todo era muy bueno, bueno en gran manera. Pero ¿qué ocurrió? Que Adán pecó. El pecado entró en el mundo y trajo la muerte. Y la muerte se extendió a todos y a todo. Y esta maldición que vino a causa del pecado no solo afectó a la humanidad, sino a toda la creación. Vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo corrompido debido a los efectos del pecado, y es por eso que experimentamos enfermedad, dolor y muerte. Pero hermano, esto no será siempre así. Esto no será siempre así. Allí mismo, en cuanto el hombre y la mujer pecaron, Dios hizo una promesa. Dios prometió que un día un descendiente de la mujer vendría y pondría fin a la miseria que provoca los efectos de la maldición en este mundo. Y Dios se puso manos a la obra y llamó a Abraham para que fuera el padre de su pueblo. Y a su pueblo Dios le dio leyes para establecer lo que era puro y lo que era impuro. Dios le propuso un modo de vida que les inculcaba, les metía en la cabeza la buena noticia de que toda enfermedad, toda decadencia, todo dolor, toda muerte son inaceptables para Dios, porque Dios lo creó todo bueno en gran manera. Cuando Dios dice que algo es inmundo o que algo es impuro, está señalando los efectos de la maldición por el pecado. Y cuando Dios prescribe los sacrificios para la remisión de pecados, nos está dando un vislumbre de cómo será ese mundo purificado. Dios no está dispuesto a hacer las paces con el pecado, ni con los efectos, ni con las consecuencias del pecado. Dios no tolerará para siempre el dolor, la enfermedad y la muerte, sino que les pondrá fin. Dios no abandonará este mundo a su ruina y a su inmundicia, sino que lo purificará y lo hará nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hará? Tomando sobre sí su inmundicia, tomando sobre sí toda la inmundicia de este mundo. Jesús era, ya lo hemos dicho, el más puro y el más limpio. Sin embargo, vemos a Jesús en todo su ministerio tocando lo inmundo. Él tocó a un endemoniado que vivía en los sepulcros.
en los cementerios. Y vivía cerca de los cerdos. Todo esto inmundo para los judíos. Él tocó a una mujer con flujo de sangre que padecía 12 años, una mujer inmunda, y se dejó tocar por ella. Jesús tocó el cadáver de la hija de un principal de la sinagoga. Un muerto era algo inmundo que te colocaba en el estado de inmundo. Jesús tocó al leproso para sanarlo, otro que era inmundo. Y al tocarlo, Jesús tomaba sobre sí su pecado, tomaba su enfermedad, su inmundicia y le impartía su aceptación, su salud, su sanidad, su pureza. Somos limpios, hermanos, porque el Santo de Dios se hizo inmundo por nosotros. Nuestros cuerpos quebrantados serán sanados porque Él dio su cuerpo para que fuera quebrantado por nosotros. Por sus heridas, por sus llagas, somos nosotros curados, somos sanados. Y la forma en que el mundo será purificado y renovado será por la sangre de un sacrificio que sea suficiente para expiar el pecado del mundo y erradicar todos los efectos del pecado. Y Cristo fue ese sacrificio. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cada sanidad que Jesús hizo en este mundo, hermano, es un anticipo viviente de la sanidad total que vendrá cuando Él regrese. Toda sanidad que Jesús hizo era un anticipo de la vida eterna. Era como si descorriera el velo para darnos una visión de cómo será un día el mundo, cómo será un día este mundo cuando su reino venga en toda su plenitud y su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Cuando la sanidad y la plenitud completa se conviertan en la realidad en la que viviremos para siempre, para siempre. Porque hermanos, aún aquellos a quienes Jesús sanó, volvieron a enfermar y murieron. Bien por una enfermedad, bien por la vejez, por el paso de los años. Las sanidades que Jesús efectuó durante su ministerio eran solo anticipos, eran señales, como digo. No eran sanidades generalizadas, no todos fueron sanos en los tiempos de Jesús, no todas las personas, ni tampoco eran sanidades permanentes, es decir, que durasen para siempre. Eran solo una muestra de esa sanidad más completa que vendrá cuando Él regrese en su segunda venida. En la era venidera, cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, el ministerio de sanidad de Jesús llegará a su pleno cumplimiento. Y ahora sí, su sanidad será generalizada para todos su pueblo, para todos sus hijos. Serán permanentes, serán para siempre, serán abundantes, abarcará todo aspecto. Y será mucho más de lo que hemos pensado, de lo que hemos podido imaginar o de lo que hemos pedido. De manera que el propósito principal de Dios en esta vida, hermanos, en el aquí y en el ahora, el principal propósito no es librarnos de toda enfermedad y dolor, sino purificarnos, santificarnos y capacitarnos para que pongamos toda nuestra esperanza en sus promesas, confiando en que un día se convertirán en realidad y las disfrutaremos plenamente y para siempre. Lo repito, hermano, el propósito principal de Dios en esta vida, en el aquí y en el ahora, no es librarnos de toda enfermedad y dolor. Él puede hacerlo, pero no es su propósito principal, sino purificarnos, santificarnos, capacitarnos para que pongamos toda nuestra esperanza en sus promesas, echando toda nuestra vida ahí en su palabra, sabiendo que un día se convertirán en realidad, que las disfrutaremos, las gozaremos en toda su plenitud y por siempre, por la eternidad. Llegará el día, hermanos, en que oiremos una gran voz del cielo que diga, Apocalipsis 21, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Anhelamos ese día.
Y esta, hermano, no es una idea escapista para soportar el dolor y la enfermedad en este mundo, como dicen los que no conocen a Dios y no tienen esperanza. No se trata de sentimientos religiosos para atenuar la decepción ante la amarga realidad que vivimos hoy. No, se trata de la verdad. La verdad es nuestra esperanza firme y segura. Es la verdad. Anhelamos ese día y lo esperamos. Anhelamos mucho más que un cuerpo que funcione bien en este mundo. Anhelamos un cuerpo redimido. Anhelamos un cuerpo resucitado como el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo para poder vivir con Él y servirle por la eternidad. Eso es lo que anhelamos. Así que, hermano, en medio de tu dolor, piensa, medita en la vida venidera. Piensa y medita en la vida eterna, en el cielo. Esta vida pronto pasará. Esta vida es un breve lapso de tiempo, es una leve tribulación momentánea. Y aunque tu cuerpo se va deteriorando, se va desgastando, se va envejeciendo, no desmayes. Deja que el Espíritu Santo te renueve en el hombre interior, en tu ser interior. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en las cosas eternas. No tanto en las cosas temporales, sino en las celestiales. Pon tu mirada en el día en el que Cristo venga, en el que Cristo se manifieste. Y entonces tú serás manifestado juntamente con Él. Y recibirás ese nuevo cuerpo glorificado. Sí, sé que se hace duro. Que los días, los meses y los años parecen interminables. No puedo llegar a ponerme en tu lugar. Pero hermano, lo que no tendrá fin no será el dolor, la enfermedad, no. Lo que no tendrá fin será la vida bendita, la vida dichosa, la vida feliz que experimentaremos por la eternidad junto a nuestro amado Dios. Allí no habrá dolor, no habrá sufrimiento, ni angustia, ni frustración. Todo eso se terminará, una eternidad con nuestro Señor. Y por último, para terminar, hermano, el apóstol Pablo es un ejemplo también. Él tuvo que lidiar con la enfermedad. Leemos en 2 Corintios capítulo 12. Él le pidió al Señor que lo aliviara una y otra vez. Le pidió que lo aliviara de esa enfermedad, de ese aguijón en su carne. Él dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero la respuesta de Jesús no fue darle la sanidad que pedía, sino que Jesús le prometió más de sí mismo. Jesús le prometió más de Él, más de Jesús. La respuesta fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es decir, yo mismo seré suficiente para que puedas soportar el dolor que no voy a quitarte. Jesús es suficiente para que puedas soportar y puedas gozarte y puedas alegrarte en ese dolor que el Señor quizás no te quite. Jesús le está diciendo a Pablo y nos está diciendo a ti y a mí que Él será suficiente. Que sea cual sea nuestra lucha, Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar la gracia para seguir adelante, perseverando y finalmente vencer. Hermano, podemos estar seguros de que su gracia nos será entregada en la forma, el momento y la cantidad que necesitemos. Ten por seguro que vas a recibir la gracia en la forma, en el momento y en la cantidad que necesites. Quizás estés pensando, no puedo más. Si sigue esta situación por meses, por años, no voy a poder, Señor, no puedo más. Pero la promesa del Señor es que sí, que nos dará la gracia para soportar esa enfermedad que Él nos sana, que te va a dar la gracia no solo para soportar, sino para gozarte, para alegrarte en medio de eso, en que el Señor es tu Dios, en que tus pecados han sido perdonados, en que un día estarás con Él, que Él es tu Padre, que te ama y te quiere y un día te llevará con Él y estarás con Él.
Pero la respuesta de Jesús a Pablo sigue, no se quedó ahí. Le dijo, bástate mi gracia, pero le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Jesús va a mostrar su poder en la vida de Pablo. ¿Cómo va a mostrar su poder? Pues no quitando el aguijón, sino sosteniéndolo, satisfaciéndolo mientras aprende a vivir con ese aguijón. Y estas palabras de Jesús a Pablo provocó un cambio radical en él. Provocó un cambio radical en la manera de pensar de Pablo, en la manera de pensar que tenía acerca del sufrimiento, en la manera en la que él hablaba acerca del sufrimiento, en la manera incluso en la que él oraba acerca del sufrimiento. Y sigue diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo pasó de pedir alivio de su dolor a jactarse, a gloriarse del poder de Cristo que reposaba sobre él. Poder para soportar, poder para perseverar. Pablo pasó del descontento por su aguijón, del descontento por esa enfermedad, al contentamiento, es decir, a quedar contento. Pablo continuó orando por el aguijón en su carne, sí, pero sus oraciones ya no eran para que el aguijón fuera quitado, sino para que el dolor que él experimentara fuera redimido. Oró para poder lograr todo lo que Dios quería que lograra, no a pesar del aguijón, sino gracias al aguijón. Jesús le dijo, no te voy a quitar el aguijón, sino que voy a usar el aguijón para hacer todo lo que yo quiero hacer contigo. Para hacer en ti todo lo que yo quiero hacer. Para revelarme a tu vida, para que me puedas conocer. Ahí, con ese aguijón, con esa enfermedad, con ese dolor. El aguijón iba a ser el instrumento en las manos de Dios para lograr en Pablo todo lo que Dios había propuesto lograr con él. Así que, hermano, ¿estás orando así? ¿Estás viendo esa enfermedad, ese dolor, esa situación? Ese esposo o esposa difícil, ese hijo rebelde como un instrumento, como un medio por el cual Dios quiere santificarte, por medio del cual Dios quiere que le conozcan más y más, que le conozcan mejor, que te goces más en Él, que te deleites más en Él, aún en medio de esa situación. En medio del dolor y de la enfermedad, Jesús se nos ofrece como refugio. Hermano, cuando estés sin fuerza ya, cuando estés al límite de tu fuerza, tienes que saber a dónde ir. Y Jesús nos invita a ir a Él, a las personas cansadas, agobiadas por el peso de la enfermedad, del dolor o por cualquier otro peso. Jesús nos dice, Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos está invitando a compartir el yugo con Él, porque el yugo también está sobre el cuello de Jesús. Él se ofrece a llevar la pesada carga junto a nosotros, si nosotros nos metemos con Él en el yugo. A medida que nos acercamos a Él y aprendemos de Él, descubriremos que nuestra frustración se desvanece en paz, que nuestros temores se calman en confianza, que nuestra ansiedad da paso al verdadero descanso, ahí, metido en el yugo con Jesús. ¿Estás agobiado por la decepción, por cómo la enfermedad ha cambiado el curso de tu vida, de aquello que soñabas para tu familia, aquello que soñabas para tu carrera profesional o para tu matrimonio o incluso para tu jubilación, para tu futuro? Pues Jesús te invita
a traerle esa decepción. Y Él la cubrirá con su gracia y te llenará de su alegría. Acércate, hermano, a Él. Derrámale tu corazón en oración. Siéntate en silencio a escucharle mientras abres la palabra de Dios. Y espera ahí a que Dios te hable personalmente, que te hable poderosamente, mientras meditas en su palabra, mientras buscas vivirla y obedecerla. Y eso hará que Él te ponga sobre un fundamento sólido. Él te va a poner sobre la roca, sobre Cristo, para que no seas derribado por las tormentas que vienen y vienen y vienen y siguen llegando. Que el Señor abra nuestros ojos a su belleza, a la bendición que es la vida eterna, el privilegio que tenemos de que nuestros pecados hayan sido perdonados y que eso traiga alegría, traiga un gozo que nos eleve por encima de las circunstancias. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias por las verdades que encontramos ahí, Señor. Nos queremos echar sobre ella. Nos echamos sobre tu palabra, Señor. Confiamos en tus promesas, Señor. Queremos grabarlas a fuego en nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, recuérdanoslas en los momentos difíciles, en los momentos duros, donde no vemos salida, donde se hace difícil esta vida, Señor. Danos la gracia para soportar, danos la gracia para perseverar, para vencer, para continuar, agarrados de tu mano, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a las glorias que vendrán, a las glorias del cielo, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Ven pronto, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice aquí a cada hermano mío que está sufriendo, Señor. Dale gracias, dale gracias. Dale un vislumbre de tu gloria, Señor. Devuélvele el gozo de la salvación, Señor. Sosténlo en medio de la fuerte prueba. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor. Porque estando perdidos, estando muertos, estando sin esperanza, tú nos has dado una esperanza, Señor. Tú nos has dado una vida nueva, una vida eterna, una vida preciosa, gloriosa, Señor. Queremos levantar nuestra mirada a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios mío, amén.